Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Estamos en el tema de la semana, la buena noticia del juicio. Y como bien se nos ha explicado, eh, ya para lo que estudiamos ayer, la introducción. Bueno, como bien dice el autor de la lección, el juicio viene, el juicio estará tarde o temprano, como dice en su interpretación. Y la pregunta que debemos de respondernos en esta semana es, bueno, ¿estoy preparado para el juicio? Realmente, muchos decimos, bueno, ¿por qué Cristo no viene? Bueno, acordémonos que si Cristo viene, también viene el juicio, y entonces debemos de pensar en eso. ¿Estamos preparados para ese día? Realmente es la pregunta a responder. Bueno, y para hoy lunes, pues nos toca tocar el tópico la misericordia y el juicio de Dios. Interesante el tema que hoy nos toca. Para dar inicio, pues como siempre lo hacemos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener palabra de oración para que sea Dios a través de su Santo Espíritu que nos dirija en este estudio. Oremos. Padre, te agradecemos por darnos este tiempo, este privilegio de abrir tu palabra. Acompáñanos, bendícenos y bendiga el consejo que sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, como introducción a este día dice, la cruz y el juicio revelan que Dios dice es justo y misericordioso. Realmente todos, como decía al principio, deseamos el día tan anhelado que Cristo venga, y para eso pues necesitamos también llegar a ese momento del juicio. Y por eso dice que la cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, como bien lo dice, y el juicio será un juicio justo. ¿Y por qué la cruz? ¿Qué tenemos que ver en la cruz? Bueno, la cruz es pues nuestro garante que hay quien que murió por nosotros realmente, o pagó por nosotros la culpabilidad del pecado. Acuérdese que también se nos dice que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La misericordia de Dios más, sin embargo, dice que responde eh, por las cosas que realmente Él en su infinita misericordia realmente, valga la aclaración de que hace por cada uno de nosotros, que aún mereciendo esa muerte, pues él murió por cada uno de nosotros. Muy bien, el don gratuito de Dios dice que es la vida eterna. Acuérdese que también, por eso la misericordia y el juicio de Dios. Eso quiere decir, lo que estamos tratando de explicar es que, que al llegar al juicio, pues usted no puede llegar por mérito alguno, o no puede ser, como diríamos, liberado de la culpabilidad por méritos propios. Simple y sencillamente por eso leíamos primero Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado simple y sencillamente es muerte. Y cuando hablamos, insisto en esto también, porque a veces se nos olvida este concepto, que en la Biblia cuando habla de muerte, esa muerte siempre se refiere a la muerte eterna, no a la muerte esta que siempre nosotros vamos a sufrir. Muy bien, si la ley de Dios dice pudiera haberse cambiado, viene un contraste muy interesante, o abolido, dice, o abolirse en estos días, si pudiéramos decir así también, habría sido totalmente, dice, innecesario que Jesús muriera en la cruz, o la muerte de Cristo dice que él tuvo en la cruz. Ahora bien, la muerte de Cristo establece, dice, la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio. He leído este pensamiento porque debemos de entender esto, que nosotros vamos a ser juzgados. Bueno, eh, el juicio se parece a los juicios que nosotros hoy en día conocemos.
a que nosotros respetamos una ley, la ley que el país tiene, que los gobiernos establecen. Y cuando nosotros violentamos esa ley, vamos a un juicio. Hay leyes, bueno, no recuerdo los nombres, pero por ejemplo hay leyes de tránsito, hay leyes, bueno, ¿para qué no hay leyes hoy en día? Y dependiendo de la falta que usted o yo cometamos, somos juzgados por esa ley que el hombre ha establecido. Ahora bien, el juicio también vamos a ser juzgados por una ley. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Ve la insistencia de cumplir la ley o de apegarnos a esa ley y no violentarla. Cuidadito con aquellos que estamos pensando, porque ya tal vez alguien nos dijo allí, bueno, los 10 mandamientos, si quiere guárdelos, o si no, no. O con eso de que no hay nadie quien los cumpla. ¿Cómo no? Sí los podemos cumplir. Entonces eso ya se explicó más de alguna vez. No sé, no creo de que en lecciones anteriores ha quedado bien claro eso. Que, y el texto no se puede equivocar, el texto muy famoso que nosotros conocemos en Apocalipsis, que dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Ay, hermano, quienes guardan los mandamientos. Que usted y yo estemos en problemas y que no estemos cumpliendo eso, ese es otro punto y aparte. Pero por eso la lección a invitarnos. Vea, le leo nuevamente el párrafito este que dice, la muerte de Cristo, dice, establece la naturaleza eterna. Y oiga bien, de la ley. Y la ley es la base con el cual usted y yo vamos a ser juzgados en el juicio. Tremendo. Ahora bien, una pregunta a responder que dice, y aquí vamos a usar el texto bíblico que nos presentan en este día, que está en Apocalipsis 20:12, y la pregunta es, dice, ¿cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen, dice, nuestras buenas obras con nuestra salvación? Otro punto que queremos es que el autor de la lección quiere que quede claro, porque pareciera de que como que nos vamos a los extremos, ¿no? Unos que no debemos de hacer nada porque somos salvos por gracia y otros que como que tenemos que hacer todo lo que realmente las grandes cosas para poder tener méritos o poder presentarnos ante el juicio y poder ser salvos por las obras que tal vez hemos realizado. Bien, yo les leo Apocalipsis 20:12, que es el texto que tenemos para esta mañana, y dice de la siguiente manera, y vi también, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, dice. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron, dice, juzgados según sus obras. Ahora bien, las obras, dice, revelan nuestras decisiones y muestra también, dice, la lealtad, dice. Según Efesios 2:8 y 9 dice, por gracia, el apóstol aquí dice, por gracia han sido salvados por la fe, no por obra, dice, para que nadie se gloríe, pero dice pero cuando Cristo nos salva, dice, Él nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso también lo dice Efesios 2:10. Ahora bien, nuestras obras, dice, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios, dice, quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra, dice, hasta el fondo de nuestro ser. Al escribir nuestra posición, dice, delante de Dios en el juicio, bueno, Elena de White nos da un panorama más amplio, el cual ella dice, pues, de la siguiente manera. Dice, eh, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están presentando, dice, perdón, están, dice, representados como de pie delante del Señor, dice, con ropas inmundas, debe inducir, dice, a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón,
los que están, dice, de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán, dice, una muy, dice, humilde opinión de sí mismo. Cuanto más, dice, de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformado a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender, dice, nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar, dice, las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar, dice, al acusador con argumentos que no se basan, dice, en nuestros méritos y no en los suyos. Ahora, mis hermanos, el punto es qué tienen que ver las obras. Bueno, y allí entramos en una discusión bastante seria, pero nosotros como adventistas entendemos bien esto. Se nos lleva a Santiago. Santiago, el apóstol Santiago explica que la fe sin obra es muerta y que las dos tienen que ir juntas. Ahora, las obras, ¿qué es lo que demuestra? Es el, yo lo que digo, hermano, es que el punto es que a veces nos enfocamos en hacer obras como para que me vean, como para que digan. Y el punto es que el Señor lo que quiere es ver, dice, como Elena de White lo explica en este párrafo inspirado, que dice de que es el cambio de su vida, o sea, su vida transformada, usted la va a manifestar en buenas obras. Y esas son las que van a valer en aquel día. Pero es un sistema de vida. No sé si me doy a entender que usted es buena persona porque realmente Cristo mora en su corazón y es Cristo a través de su Santo Espíritu el que lo mueve a hacer esas buenas obras. No para que me mire a mí el hermano o para estar bien allí con el líder en la iglesia y que allí me, me exalten y digan qué buen hermano o qué buena hermana. No, tiene que ser un sistema de vida que nazca del corazón, porque Cristo está transformando mi vida. Ese es el punto, hermano. Esa manifestación se tiene que dar en tu vida, en mi vida. Y esas son las obras que van a tener valor en aquel día, pero son obras que nacen y algo que es natural que nace, usted no siente que hace un esfuerzo. Y sin embargo, hoy en día, pues el problema es este, que muchos se esfuerzan por hacer buenas obras, pero solamente para ser, como decimos, exaltados y que sentirse bien de que ellos son importantes en la iglesia. Bueno, hermano, y por ahí puede ir la adulación al ser humano. Eso no sirve y eso no vale. Lo que sí interesa es que si realmente hacemos una o dos o tres obras de bien y que eso nazca del corazón, es lo que el Señor realmente espera de cada uno de nosotros. Leo nuevamente el texto que dice, hoy lo leo textualmente porque creo que la que tenía aquí no es la versión que tengo ahorita, que dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, esto es interesante, es interesante. Acuérdese que cuando el juicio se da, la visión usted lo puede ver en Daniel. Cuando el juicio se da, dice que cuando el anciano de día llega, dice que son llevados ante él, dice, los libros. Hay libros. Está el libro de la vida, está el libro de las memorias. Allí el libro de las memorias, ahí está escrito todo, hermano. Eso de que desde que el día que nosotros nacemos hasta el día que somos llamados al descanso, que hay un ángel a nuestro lado, eso no es parábola, eso es cierto.
¿Por qué cree de que hay libros? ¿Y por qué cree de que hasta nuestros pensamientos están escritos en ese libro? Y lo tremendo es que el juez conoce todo eso. Y los libros, todo lo que está escrito de mi vida en ese libro allí, es porque porque a mí es que se me olvida, pero al Señor no se le olvida nada. Y entonces, y cuando se nos pregunte o se nos interrogue en el juicio, definitivamente, hermano, definitivamente, allí va a estar todo escrito, todo lo que usted hizo desde el momento que vino a este mundo hasta el momento que partió de él. Y entonces, allí el punto es que dice que nosotros, leo nuevamente el último parte del párrafo que dice, él dice que nosotros no podemos argumentar contra Satanás porque no tenemos mérito, no gana en el juicio, no gana el pleito en el juicio y nosotros seríamos perdidos eternamente. Por eso dice, él puede hacer, ¿quién puede hacer callar a Satanás? Cristo. Y él es el que intercede. Acuérdese que es el abogado que nosotros vamos a tener aquel día. Él puede hacer callar, dice el acusador, con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los méritos de él. A mí me gusta esto, yo lo he escuchado infinidad de veces cuando estudiamos el Apocalipsis, cuando algunos que son iluminados y que Dios los usa a presentar estas profecías, porque esto es un don de Dios, realmente que cómo presentan ese panorama, ¿verdad? Que dice de que Satanás está ahí peleando por su alma y diciendo, este me pertenece porque él cometió esto, esto y esto y esto. Y usted no puede decirle ni a Satanás ni al juez que es Dios. No es mentira porque está escrito en el libro. Lo que nosotros debemos de dejar es que sea Cristo que diga, sí es cierto, Alonso Gómez cometió este y este y este pecado, pero también se arrepintió y él es perdonado no por sus méritos, no que por los míos, dice Cristo, pero han sido perdonados también sus pecados. Y ahí Satanás pierde. Por eso, la misericordia en el juicio de Dios. Vemos y entendemos la misericordia de Dios, hermano, que realmente, porque en el juicio, acuérdese, como dije también al principio, el juicio va a ser igual a un juicio como lo que nosotros hoy conocemos. Hay un juez, hay un acusador y hay un defensor. Así es que ahí vamos a estar, queramos o no queramos, hermano. Este momento lo vamos a tener que pasar. Yo por eso concluyo en esta mañana haciéndote la reflexión nuevamente y espero que te la hagas cada día de esta semana. ¿Estamos listos para el juicio? ¿Estamos preparados para el juicio? Yo espero de que con la ayuda de Dios estemos preparados. Termino con lo que el, el autor de la lección termina para que nosotros quedemos meditando. ¿Cómo percibe, dice en palabras de Elena de White, que el evangelio es inseparable del juicio? Y esto es interesantísimo, hermano, esta pregunta. Dice, ¿qué esperanzas puedes inferir, dice, de este vínculo entre el evangelio y el juicio, que son inseparables, van los dos juntos? No podemos predicar un evangelio de amor, que Dios es amor, que Dios aquí, que Dios allá, como muchos lo hacemos, sin también hablarle a la persona que va a afrontar este juicio, que ese día lo tiene que afrontar, quiera o no quiera, y que debe de prepararse para ese día. Quiera el Señor que cada vez que tengamos la oportunidad también de hablar la palabra, es otro consejo que quisiera dejar, que realmente presentemos a un Dios de amor, pero también un Dios que cuando su momento llegue será fuego consumidor. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para cuando ese día llegue. Bendiciones.